Entonces, y aquí viene la consecuencia en el versículo 7, entonces se les abrieron a ambos los ojos, se vieron que estaba desnudo. Aquí se cumplió lo que el demonio le prometió, se cumplió. El día que comas del árbol del bien, ¿qué cosa? Se te abrirán los ojos. Pero cuando se le abrieron los ojos, en vez de darse cuenta que eran los dueños de todo, se dieron cuenta de ¿qué? De que estaban desnudos. Esto no tiene nada que ver con sexo ni nada que se le parezca. Quiere decir que los hombres, cuando vieron los ojos, se dieron cuenta que todo lo que tenía era de Dios y lo habían perdido. Ay, hermano, pero sí pasó en el pecado. Antes de Jesús, por supuesto. Muchas veces cuando uno abre los ojos ya está metido hasta aquí. Recuerden, nosotros ahora tenemos la redención de Jesús, pero en este momento faltaba. Aquí no hubo remedio. Ya a partir de este momento, cuando los dos comieron del árbol del bien y del mal, la raza humana se dañó. Porque inclusive hasta nosotros, que después que somos bautizados, después que el Señor nos adopta como hijos suyos, recibimos de nuevo la gracia que nuestros padres perdieron, siempre nuestra humanidad queda dañada. ¿Se acuerdan cómo se llama eso? La concupiscencia. Que es lo que Pablo decía, ¿por qué queriendo hacer el bien, hago el mal? Eso es que aunque el Señor nos da la gracia, aunque el Señor nos adopta de nuevo como hijos, algo dentro de nosotros quedó dañado por culpa de una acción irresponsable de esta gente. Hermano, por eso uno tiene que pensar siempre, porque el pecado tiene consecuencias. No para nosotros, para generaciones. El pecado no es solamente un acto tuyo de un momento. Tú tienes que pensar qué consecuencia puede traer ese acto tuyo que estás haciendo de desobediencia a Dios. Y esta es aquí se realizó lo que el diablo, se te van a abrir los ojos. ¿Se les abrió o no se les abrió? Sí. Vaya si se les abrió, pero no vieron lo que él les prometió. Vieron que habían perdido absolutamente todo. La primera consecuencia del pecado. Se dieron cuenta que todo lo que tenían era pura gracia. Acuérdense que en ese momento esta gente eran totalmente llenos de gracia. Estaban en total comunión con Dios, inmaculados. No tenían ningún tipo. En este momento lo perdieron absolutamente todo. Y dice en esta forma, esta explicación profunda, que esta explicación es más profunda que si fuera un libro de datos, dice que en ese momento oyeron ruidos de paso. Dice que era el Señor que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y la mujer se ocultaron de la vista de Adonai, del Señor. Por supuesto, esta forma tan hermosa, a la hora de la brisa. Siempre la gente cuando sale a caminar, a dar una vuelta alrededor de la manzana, siempre cuando es por la tarde, cuando ya la brisa corre. ¿Con quién sale? Siempre con una persona amiga tuya. Tú no, al primero que dice, oye, ven acá, como la cucarachita Martina, ¿quieres dar una vuelta con...? Tú no le dices al primero que pase que si quiere dar una vuelta contigo. ¿Con quién tú sales a dar la vuelta? O llamas a una vecina que tú tienes buena amistad, o llamas a un amigo o al esposo. O sea, quiere decir que esto de caminar a la hora de la brisa, quiere decir que había ¿qué cosa? Unidad, intimidad. Y oyeron. Lo primero que hizo fue que oyeron los pasos. Ay, hermano. Y ahora me preguntas, ¿no estarás oyendo tú los pasos de Dios? Y ahora hay dos actitudes solamente delante de los pasos de Dios. O tú te alegras o te escondes. El que no las debe, no las teme. Toda esa gente que anda aterrorizada con el fin del mundo, un verdadero creyente debe estar ansioso porque Jesús llegue. Yo a veces que le digo al Señor, Señor, acaba de llegar el Señor. Ahora, si tú tienes miedo que el Señor venga, tú estás en la fase todavía de Adán y Eva. Oye los pasos de Dios y tienes miedo. Arregla tu vida. Porque puede ser que llegue esta noche y tú no te des cuenta. Y cuando abras los ojos te des cuenta que estás desnudo también y ya no tienes arreglo como esta gente. Oyeron los pasos de Dios. ¿Y qué hicieron? Se ocultaron. Esta es la segunda consecuencia del pecado. El primer pecado, la primera consecuencia es, te das cuenta, que te abren los ojos y te das cuenta que lo has perdido. Segundo, le tomas miedo a Dios. Hasta ese momento, aparentemente por lo que dice aquí, el hombre y Dios eran amigos, caminaban juntos cuando hacía fresco. En ese momento, el Señor baja, camina con el hombre y ellos se esconden. Esa es la segunda consecuencia del pecado. Cuando tú pecas, inmediatamente te apartas de Dios. Sin que Dios te expulse de su lado, sin que nadie te saque de la iglesia, tú mismito te vas apartando. Dice que Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este le contestó, te he ido a andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Eso es terrible. El hombre que era amigo de Dios
sabe que todo lo perdió, tiene, porque la otra condición era haberse decidido, Señor, perdóname. Pero optó por lo más fácil. Es más fácil esconderse que pedir perdón a Dios. Y muchas veces uno se esconde dentro de sus propias excusas. ¿Cuántas veces uno se esconde dentro de la propia excusa? No me quedó más remedio, la culpa no la tuve, que es la tercera consecuencia. Y Dios le replicó. Este diálogo para estar un retiro un fin de semana entera. ¿Quién te ha hecho ver que estaba desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Esta es la tercera consecuencia la tercera consecuencia del pecado y del pecador, es que tú nunca asumes que tú pecaste por sinvergüenza. Si tú no dices, alguien fue culpable de que yo pecara. El día sexto, o a principio del día séptimo, ¿qué fue lo que dijo el hombre cuando vio a la mujer? Esta es hueso de mis huesos y carne. Y a poco rato que dice, la mujer que tú, ese tú implica muchas cosas. Ese tú implica que Adán le dijo a Dios, si tú no me la llegas a dar, yo no peco, la culpa la tienes tú. Y eso es para llorar, porque eso es lo que hacemos tú y yo continuamente. Cuando decimos, ¿por qué Dios me hace eso a mí? Cuando lo más seguro es que el 99% te lo hayas hecho tú mismo, por sinvergüenza y por necio. Y después le echa la culpa y oímos ese lamento. ¿Por qué Dios? Hermano, Dios no hace nada. Tú te lo haces. Yo nunca he visto que Dios haga nada. Tú eres quien te lo hace. Y después aumentas el pecado echándole la culpa a Dios. Y yo les cuento una vez que a mucha gente le parece que es duro, por ahí me tienen sin cuidado. Yo de hecho le cuento otras veces, esta persona que le prestó un carro al hijo de 16 años para que diera una vuelta por la cuadra, el muchacho chocó con un carro de la Coca-Cola y se mató. Y en el velorio estaba dando gritos, ¿por qué Dios me hizo eso? Y la verdad que no puedo más decir, Dios no te lo hizo, lo mataste tú, por el responsable. Porque muchos 16 años para que sea macho no se le dé el carro. ¿Cómo que Dios? Tú tienes la culpa, asume lo que fuiste tú. Así que para cómo ofende, él sabe bien que a los 16 años un niño no tiene responsabilidad para coger un carro y salir por ahí. Eso es un ejemplo, pero puede ser muchos ejemplos. Antes de tú decir por qué Dios me hace eso a mí, piénsalo 3 veces, porque estás añadiendo insulto a tu pecado. Revisa para atrás. Como decía Salvador Gómez cuando daba el retiro, nunca le pregunta a Dios por qué, sino pregúntale para qué. Cuando tú preguntas por qué estás acusando a Dios, cuando preguntas para qué le estás pidiendo, Señor, revélame un misterio que yo no conozco, porque yo no entiendo. Como dice Romanos, todo obra para bien del que ama al Señor. Pero es una de las consecuencias del pecado. Se rompió la unión que había en este ser primero pareja de la creación. Ya no es más unión, ya no es hueso de mis huesos, ya es la mujer que tú me diste. O sea, se rompe la unidad, eso también lo hace el pecado. El pecado inmediatamente rompe, divide. El pecado divide, el pecado, y eso lo he dicho continuamente. Lo único que Dios no sabe es dividir. Dios no sabe dividir ni restar. El Señor nada más que sabe multiplicar y sumar. El pecado divide y resta. Y eso es lo que entra en nuestra familia, eso es lo que entra en nuestra vida, eso es lo que entra en muchos ministerios. Que empiezan las divisiones, empieza el restar. Hermano, no ha cambiado. Dijo después ella ve Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Y la mujer contestó, la serpiente me sedujo y comí. Y ninguno de los dos dijo mentira. El hombre comió porque la mujer y la mujer cayó. Ahora el querubín no pudo decir nada, porque nadie lo sedujo ni nadie lo engañó. Y ahí está el pecado del demonio. Este es el gran pecado del demonio. El hombre tiene redención. ¿Por qué el hombre tiene redención? Porque fue empujado. El demonio no tiene redención porque nadie, él solo se da. O sea, el hombre no era malo, se volvió malo por un agente externo. Este ser se volvió malo por dentro. Y no hay nada peor que ser malo de adentro. A ti alguien te embulla, te empuja y eso tiene. Ahora, cuando la maldad tuya nace espontánea, hermano, y ahí sí hay un problema. Ahí sí hay un problema muy, muy serio.